Hola, muy buenas tardes, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Soy el pastor José Francisco Guerra Chiu de la Iglesia Metodista de México al servicio de los templos El Buen Pastor y Roca Fuerte de la colonia agrícola La Popular, Durango. Hoy es 12 de junio del año 2020 perdón, y estamos dando inicio a nuestro culto familiar. Así que primeramente espero en el nombre del Señor te encuentres gozando de la compañía de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, y estemos listos propiamente para recibir la palabra de Dios en esta tarde. Asimismo, confiamos en que tengas en tu mano tu libreta de apuntes y tengas ahí tu pluma o tu lápiz para tomar las notas necesarias y pertinentes para que de manera conjunta sigamos nosotros formándonos espiritualmente en el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que de esta misma forma, de esta misma manera, estamos atentos a toda situación y necesidad que como iglesias tenemos en nuestras vidas, como miembros del cuerpo de Cristo tenemos en nuestras vidas, y en consecuencia entonces obramos para que todo sea bueno y sea siempre mejor en nuestra existencia, dando testimonio de lo que el Padre Celestial ha sembrado en nuestros seres. Entonces vamos a iniciar en esta tarde con una oración pidiéndole a nuestro Padre Celestial que Él ponga en control toda circunstancia, todo hecho y toda buena condición para que nuestro entendimiento sea claro, sea diáfano, sea preciso, y con ello podamos nosotros hacer nuestra la palabra y la enseñanza de nuestro Padre Celestial. Te recuerdo también que vayas colocando tus comentarios en el muro de Facebook, tanto de Roca Fuerte como del Buen Pastor, y así hazme saber que estás en contacto con nosotros, que estamos teniendo una comunicación cara a cara en vivo, y sube al volumen para que escuchen la disertación sobre la enseñanza que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir en esta tarde. Vamos a orar con toda reverencia. Amantísimo Padre, gracias Señor porque eres grande y eres misericordioso, porque en todo momento, mi Dios, tú estás obrando en nuestro favor. Gracias Señor porque nos das la vida y nos permites en todo momento reconocer que solo es a través de ti, mi Dios, que nosotros tenemos la vida, tenemos la confianza, tenemos la entereza, y de esa misma forma, de esa misma manera, tú nos permites llevar a efecto todas nuestras actividades con un solo pensamiento: darte honra y darte gloria, dando testimonio de tu actuar en nuestras vidas. Señor, abre nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús y permítenos, Padre Celestial, estar siempre en contacto y en comunión contigo. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Pues mis hermanos, el día de hoy el tema es un tema muy sentido, pero también es un tema sumamente importante de edificación para nuestras vidas. Hemos titulado esta disertación El sacerdote perfecto. Y estamos hablando indiscutiblemente del Señor Jesús. Él como el sacerdote perfecto, Él como el modelo a seguir, Él como el ser que propiamente nosotros deseamos emular para ponernos a su altura o aproximarnos a su altura, porque Él nos enseñó lo que es la perfección de la santidad en el buen hacer, en el buen obrar, en el buen pensar, y en todo esto nosotros somos hechura suya. Así que, mis hermanos, tenemos que pensar primeramente qué es lo que tú y yo vemos propiamente al ver a Cristo Jesús. ¿Qué vemos al ver a Cristo Jesús? ¿Qué imagen podemos nosotros tener en nuestro corazón cuando hablamos de Cristo Jesús y volteamos a verlo
y nosotros reconocemos su historia, reconocemos sus actos, sus hechos, sus actitudes, su proceder, la toma de decisiones que él estuvo generando durante su ministerio aquí en la tierra, y todo el proceso propiamente al ser inmolado como santo, como el Cordero perfecto por ti y por mí, para el cubrir propiamente nuestros pecados y permitirnos el acceso del lugar santo al lugar santísimo. Pudiésemos decir varias cosas, pero primeramente estamos viendo nosotros en el Señor Jesús al sacerdote perfecto. Ese sacerdote perfecto vestido con un hermoso ropaje desde su cabeza hasta sus pies, mostrando la pulcritud, la pureza, la limpieza, la perfección que solamente el Hijo de Dios nos pudo haber otorgado a nosotros. Pero también Él está ceñido en esas hermosas ropas a la altura de su pecho con un cinto de oro. Y esto lo explica Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Esto es la seña o la señal indudable, irrefutable, de un sacerdote en plena santidad. Y este es el varón perfecto. Jesús viste entonces la túnica de un sacerdote. Y un sacerdote es aquel que está bajo el mando de una autoridad. Y en este caso, la autoridad es Jehová. Es el gran yo soy, es Abba Padre, es el Dios creador de todas las cosas, nuestro Señor, que ha venido a conformarse a sí mismo, a crearse a sí mismo y crear propiamente todo lo que existe, todo lo que conocemos, y aún aquellas cosas que están lejos de nuestro alcance conocer, Él las creó y tuvo a bien también crearnos a nosotros. Ahora bien, este sacerdote presenta propiamente las personas a Dios, y Dios le presenta personas. No sé si soy claro con esta idea, pero Jesús, el gran sacerdote, presenta personas a Dios. Él ha venido a rescatarnos, porque recordemos lo que explica la palabra del Señor. Nosotros estábamos perdidos y Él vino a rescatarnos. Y en este hecho, en este acto de rescatarnos y de convertirse propiamente en nuestro abogado para con el Padre, Él viene por nosotros y nos presenta ante Dios. Pero también Dios tiene la cualidad de ser Él quien presente a las personas para con el Hijo. Y aquí se genera un canal de comunicación bidimensional, o sea, de ida y de vuelta, en donde nosotros podemos estar en presencia de nuestro Padre gracias al testimonio, a los actos, a los méritos del Señor Jesús. Pero también encontramos nosotros que nuestro Padre Celestial, Dios mismo, nos reconoce como hijos y nos presenta como suyos ante el sumo sacerdote. Es indudable que todos hemos tenido a alguien cuya tarea y propósito es llevarnos a Dios. Alguien vino por nosotros emulando propiamente la tarea del Señor Jesús y nos llevó a ser presentados propiamente ante Dios. Alguien nos vino y nos habló en un momento del Señor Jesús. Ese mismo alguien nos presentó el mensaje de salvación. Nosotros
hicimos una profesión de fe y fuimos llevados propiamente a las aguas del bautismo a través del agua y propiamente en consecuencia al bautismo espiritual. Pero ellos también necesitan a un sacerdote. Esas personas que nos presentaron el mensaje de salvación también estaban bajo una autoridad, la autoridad del sacerdote que es el Señor Jesús. Entonces fíjate, existe aquí una gran cadena que nos va llevando paso a paso para que nosotros podamos reconocer la divinidad, la santidad al Cristo glorificado, quien es el único camino real que nos puede conducir ante la presencia de nuestro Padre Celestial. En este sentido, pues, debemos de reconocer una vez más que todos éramos pecadores, con la salvedad y con la excepción de nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que en su momento nadie de los seres humanos teníamos derecho de accesar directamente a la presencia de Dios a causa del pecado que vino a separarnos de esta relación, de esta coinonía para con el Padre Celestial. Y tuvo que ser el Señor Jesús, el sacerdote, el perfecto, el sacerdote limpio, libre de mancha, libre de pecado, quien asistió en nuestra búsqueda para presentar propiamente el mensaje de salvación. Entonces nosotros no teníamos derecho, insistimos, a vivir una vida espiritual y una vida que buscase la glorificación de nuestro Padre sin ofenderlo, haciéndolo de manera limpia. Pero el Señor Jesús fue quien vino y al ser Él santo, al no tener ninguna excepción sobre nuestro Padre, vino a llevarnos, a presentarnos. ¿Por qué? Porque Él mantuvo siempre su santidad. Recordemos que una característica del pueblo judío en su momento era de que aquella persona que a lo largo de su vida pecaba, una señal de arrepentimiento era tener que pasar navaja sobre su cabeza. Y esta era una forma de exhibirse ante la sociedad, ante la comunidad, mostrando que había pecado y que estaba arrepentido de haberlo hecho. El Señor Jesús jamás pasó navaja sobre su cabeza. Y Él se mantuvo siempre inocente, inocente de la mentira, de la falsedad, de la hipocresía, de todo tipo y de toda expresión de pecado. Viviendo entonces sin mancha, a Él no había forma de poderle reprochar absolutamente nada, porque Él vivió sin mancha. Y Él fue llevado a la cruz del Calvario a consecuencia nuestra, pero en una condición de santidad, en una condición de inocencia perfecta. Y básicamente, Él vivió siempre apartado del pecado, buscando el bien a los semejantes, dando propiamente dones, dando la salud, ejerciendo sobre las personas milagros y permitiendo mostrar la luz de la salvación a través de varios ejemplos, como fue el hecho de expulsar a los demonios, de quitar propiamente la lepra del cuerpo de muchísimas personas, de sanar a los cojos, de sanar a los inválidos, de sanar a los ciegos, de darle voz a los mudos. De todas estas formas, el Señor estuvo mostrando su gran amor. ¿Y quién puede hacer
todos estos milagros? El Santo de Israel, que es Cristo Jesús. El Señor Jesús, entonces, es el hecho más sublime que los cielos. Fíjate bien, el Señor Jesús es el hecho más sublime que los cielos. ¿Qué debemos entender por el concepto sublime? Hay varias definiciones. Lo sublime se denomina a lo que es extraordinariamente bello. Lo sublime es aquello que produce una gran emoción. Lo sublime es excepcional por su altura moral y estética. Lo sublime es elevado, es excelso, es eminente, de tal forma que el Señor Jesús es el hecho más sublime que los cielos, o sea, es extraordinariamente bello, produce una gran emoción, es excepcional por su estatura o su altura moral y estética, es un ser elevado, un ser excelso, un ser eminente. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta. La palabra dice que el Señor Jesús nos demuestra la altura del varón perfecto. Y la pregunta es entonces, ¿cuáles de estas características de sublimidad hemos sido capaces nosotros de alcanzar para mostrarnos como el varón perfecto ante nuestro Señor? Hermanos, sin duda alguna, nuestra tarea y nuestro trabajo es constante, es un hacer de todos los días, y probablemente en todo este esfuerzo diario nos podemos equivocar y podemos pecar y podemos hacer lo malo delante de los ojos de Dios, pero nosotros tenemos el recurso del arrepentimiento, pero tenemos que tener en cuenta que el arrepentirnos es para no volver a pecar sobre lo que hemos sido perdonados. Y esto nos da una nueva oportunidad, pero el tiempo se acorta. El tiempo para nosotros no es eterno. Y cuando digo que el tiempo se acorta, significa que nuestros días son finitos, o sea, nuestros días acaban en la tierra. Así que no tenemos mucho tiempo para seguir equivocándonos y equivocándonos y equivocándonos. Al fin y al cabo nos podemos arrepentir, y al fin y al cabo el mundo dice que Dios es bueno y Dios nos perdona, y Dios Dios a través de la persona de Jesús es nuestro abogado para con el Padre. Pero el tiempo puede llegar, puede alcanzarnos, y tú y yo ya no podemos o no pudiésemos llegar a la estatura del varón perfecto. Y esto aplica tanto para los hombres como para las mujeres. Así que en todo momento hagámoslo con una acción de gracia, con un cuidado ante las cosas, y busquemos estar a los pies de nuestro Señor y Salvador. Todos nosotros, hombres y mujeres, somos llamados a ser sacerdotes del hogar. Primeramente, somos llamados a ser sacerdotes del hogar. Y al hombre se le ha dado este papel directamente, pero el hombre no está solo. El Señor es tan bueno en su esencia que ha provocado que esta gran responsabilidad de acercarnos al Señor Jesús y actuar conforme a su acto o a sus actos sublimes, a su santidad, recaiga en el hombre. Así que tú, varón, eres el principal responsable de presentar a tu familia
a través del sacerdote, sumo sacerdote, el sacerdote perfecto, para que a su vez sea presentado ante Dios, y este proceso se cierra en su ciclo cuando el Señor Dios, cuando Jehová nos reconoce como hijos suyos, como hijos adoptados, como parte de su familia. Pero ¿sabes qué? Nos ha dado a una esposa que es la ayuda perfecta. El Señor no nos ha dejado solos en esta tarea. Y por eso tú y yo como varones debemos de ser sabios, y nuestra mujer debe ser una mujer sensata para cumplir con esta gran comisión y llevar el Evangelio primeramente a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra, expandiendo todo esto como una ola invasiva de la palabra de Dios en nuestras vidas. Preguntaríamos cuáles son las cualidades que nos permiten presentar a nuestra familia ante Dios. Aquí yo los invito a que hagamos un análisis de nuestras vidas, un análisis de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestros valores, y pensemos cuáles son las cualidades que nos permiten a nosotros presentar a nuestros hijos ante Dios. Esto es importante porque no podemos ir a la búsqueda de otras personas si primeramente no hemos actuado para salvar, para llevar a los pies de Cristo a nuestros propios hijos. Esa es nuestra principal tarea. Nadie nos va a entender cuando no hemos sido capaces nosotros de presentar a Cristo ante los nuestros. Difícilmente nos van a entender, pero también sabemos nosotros de antemano que nadie es profeta en su propia tierra, pero tenemos que esforzarnos, así como el Señor se esforzó por ser profeta en su pueblo y expander el Evangelio a través propiamente de la humanidad. Preguntaríamos nosotros lo siguiente: ¿somos dignos de las personas, es decir, de la familia que Dios nos ha presentado? Aquí estamos cerrando ya el círculo de esta meditación. El Señor nos ha presentado a una familia. Nos presentó, en el caso de los varones, a la esposa ideal, a la mujer que Él preparó para nosotros. Y nos presentó ante la mujer, ¿sí?, al varón que Él preparó para ellas. Habría que entender, ¿en verdad nosotros hemos tomado la mejor parte? Si es así, pues hay que felicitarnos. Si no es así, nosotros somos los que debemos ahora presentar ante el Señor Jesús a esta familia que Dios nos presentó primeramente, que el Señor nos la entregó para llevarlos al conocimiento de la palabra y con ello al desarrollo de una vida espiritual que nos permita, que nos dé acceso propiamente a vivir una vida eterna en la patria celestial. Es así como yo te invito a que luchemos en forma constante, en forma continua, por alcanzar la estatura y la dignidad del sacerdote perfecto en nuestras vidas. Alcanzar la estatura del Señor Jesús para ser dignos, ser reconocidos y vivir una vida en santidad, buscando por siempre y bajo todos los medios presentar el Evangelio primeramente a nuestra familia cercana, luego a la próxima
luego a la lejana y a toda la humanidad, que el Señor nos presente y ponga en nuestro camino para que tú y yo mostremos el mensaje de salvación. Seamos el sacerdote ideal que el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo esperan de nosotros. Mis hermanos, Dios los bendice. Cuídense, estamos en una situación de contingencia muy elevada. Yo les invito a que hagamos caso de las indicaciones que nos da el Estado y que seamos prudentes, porque nuestra vida no es propiamente una propiedad, vaya la redundancia, nuestra. La vida es propiedad del dador y ese es Dios. Así que seamos prudentes, cuidémonos, hagámoslo conducente, mantengámonos lo más sano posible y hagamos la obra. Ayudemos a los hermanos que están en necesidad, hagámoslos saber, cuidémoslo, porque todos formamos parte esencial del cuerpo de Cristo. No se te olvide dejar tu comentario, qué piensas de lo que estamos hablando. Todo esto está cayendo en edificación de tus cimientos espirituales, se está consolidando tu relación con el Señor y no olvides, tú eres la iglesia y la iglesia en este momento estamos en cualquier lugar donde dos o más estamos unidos y puestos de acuerdo en el nombre del Señor Jesús. Dios te bendice, que tengas excelente noche, que tengas hermosos sueños, que meditemos en la palabra del Señor y no olvides orar, porque orar es el vínculo de comunicación directo que nos da acceso al trono de gloria de nuestro Dios y Creador. Bendiciones desde lo alto del santuario del Señor y hasta el próximo día que nos volvamos a ver, estemos en comunicación a través de Facebook, de inbox, de WhatsApp, de llamadas telefónicas. No te desconectes, porque un pueblo desunido es un pueblo debilitado. Hasta luego.